¿Cómo va, Santiago? Bien en lo personal y obviamente comprometido con el devenir del colectivo social que integramos como argentinos, y obviamente ahí la estamos pasando muy mal, así que diferencio el estadio personal, que a su vez me obliga a hacer lo que estoy haciendo. Cuando uno logra estar bien en momentos malos del colectivo social de los argentinos, está obligado a devolverle a la patria lo que uno le dio. Y cuando uno tiene los 5 sentidos en orden y la panza llena, tienes que combatir. Así que estamos combatiendo. Venís de Mar del Plata, están recorriendo los dos, ahí acaba de sumarse Larry. ¿Cómo va, Larry? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, acá acompañando al amigo. Muy bien. ¿Qué están viendo en la quinta sección? ¿Cómo la ven? A ver, Mar del Plata hoy ha cambiado su característica turística, ha dejado de ser un centro de recreación, de cultura y de vacación estival para transformarse en turismo arqueológico, porque son las ruinas de Mar del Plata. Así que a Mar del Plata uno va y siente la presencia destructora de personalidades que administran el Estado municipal, que si odiaran a Mar del Plata no lo harían tan bien. Han destruido todo el ejido urbano de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad signada hoy por una circunstancia de empobrecimiento estructural. Mar del Plata no es la costa de ninguna manera, y hasta la costa está hecha mierda. Con lo cual, si ya el sector costero, que es el sector más rico, productivo de Mar del Plata en términos de generación de recursos a partir del turismo, está destrozada y la industria está quebrada, hay 1.000.000, casi 200.000 habitantes que viven en estado de zozobra, angustia y ansiedad. Y obviamente la estructura urbana empieza a deteriorarse a una velocidad hipersónica, porque edificios de la década del 60 o del 70, que hoy están absolutamente vacíos y dueños que ya no pueden pagar las expensas para mantenerlos, hacen que la estructura de esos edificios ingrese en un deterioro casi irrecuperable ya, desde el punto de vista de inversión-retorno, con lo cual claramente se debería haber producido una sublevación del pueblo de Mar del Plata para encontrar un destino de recomposición. Una ciudad rica que tiene turismo, pesca, tenía industria. Bueno, todo se ha perdido y en este momento, digamos, Mar del Plata es el símbolo de la decadencia de la quinta sección electoral, arrastrando a todo el resto. Sin embargo, ganó Montenegro. Bueno, pero eso tiene que ver con la nacionalización de un conflicto que obviamente es de carácter absolutamente irracional. Cuando se vota en un municipio, se tiene que votar alumbrado, barrido y limpieza. Perón alguna vez nos enseñó que un intendente tiene más atribuciones que el presidente, porque el presidente se tiene que dedicar a la política interior y a la política exterior, y un intendente, en cambio, a 3 cosas: alumbrado, barrido y limpieza. Si la gente no entiende que la boleta que fue a votar tiene que ser el premio o el castigo a la gestión municipal y confunde al pelotudo de intendente porque dice estar alineado con el gobierno de turno o en contra del peronismo porque son una manga de gorilas, terminan votando un inútil que desprecia su tarea y que es más, la desprecia en tal magnitud que se quiere ir, que se propone para otro cargo y los va a dejar abandonado con la ciudad hecha mierda. Así que básicamente esa es la terrible confusión de un pueblo mal educado en la democracia, que es rehén de este modelo republicano que es corrupto y corrompedor y termina llevando en elecciones de este tipo a habitantes que son, en este caso, vecinos de una ciudad, a votar en contra de sus propios intereses. Sí, sí. Está bueno diferenciar de que en la quinta sección, si bien ganó Montenegro, en el Partido de la Costa sacó más votos Fuerza Patria, lo que es el Partido de la Costa, por 12-13 puntos arriba. Santiago, haces hincapié, ¿no?, en esto a la hora de analizar las elecciones del domingo pasado, el ausentismo también, que sigue siendo grande. Es primera fuerza. Claro, claro. Si contamos los votos de Fuerza Patria, que sacó un 47, si lo hacemos por la totalidad de los bonaerenses, es la mitad. No sacó 47. Sacó 47 del 60 que fue a votar. No es 47. Claro, es la mitad.
prácticamente. 39% de ausentismo es 39 sobre 100. Sí. 47% de votos positivos emitidos es sobre 60. Con lo cual, Fuerza Patria sacó el 26,5 de los votos y la abstención fue del 39. Con lo cual, la primera fuerza de la provincia de Buenos Aires es la gente que no fue a votar. Entre la elección que eligió al compañero Axel como gobernador y esta, si todos los votos de Fuerza Patria fueran votos peronistas, que no lo son, Axel sacó 500.000 votos más hace 2 años que los que se sacaron en esta elección del domingo. Y el pro libertario perdió 2 millones de votos. Se quedaron en la casa. Que se fueron a la casa. O sea que entre el pro libertario y el supuesto peronismo de Fuerza Patria mandaron a la casa 2.500.000 bonaerenses que decidieron no ir a votar. Lo decidieron. No fue una casualidad de levantarse a la mañana. Decidieron no ir a votar. Entonces yo le hablé con Axel en público y en privado y le dije, hay que entender el resultado de las urnas y no equivocarse. A Axel le faltan 2 años y 4 meses de gestión provincial. Y si él no hace una buena gestión en la provincia, que viene haciendo todo lo posible por hacerla, viene matándose por tratar de solucionar problemas sociales que este gobierno genocida y de ocupación a nivel nacional ha abandonado por completo, y Axel trata de llegar con lo poco que tiene de la provincia a cubrir cuestiones sociales, para que ningún bonaerense se quede sin un plato de comida, aunque sea. La realidad es que la situación lo supera y que subirse, como se subió el domingo, a un palco lleno de pasado que la gente rechaza, es algo negativo para Axel, que es un pibe. Pibe en el sentido coloquial, sí, de un compañero, porque es un señor gobernador, pero digamos, Axel es un pibe que no se puede confundir con Espinosa, Baradel y Daer. Daer es un mugriento traidor a la clase obrera, entonces no se puede abrazar con Daer, porque la imagen de Axel es la imagen del pibe que dijo que suenen nuevas canciones. Claro. Y eso a la sociedad le gusta. Entonces, si vos sos el gobernador que quiere cantar nuevas canciones, conseguite nuevos músicos, macho. ¿Entendés? O sea, vamos para adelante. Entonces yo creo que el escenario del domingo tendría que haber sido él, Sergio Massa, porque fue el que consagró la unidad. Acá hay un arquitecto del triunfo del domingo que se llama Axel Kicillof, el que diseñó el desdoblamiento, pensó que esto iba a pasar, y al que hay que darle todo el mérito es Axel, y yo soy el único dirigente de la provincia de Buenos Aires del peronismo que lo acompañó desde el minuto 1, que cuando dijo desdoblo, Cunio salió a bancar al gobernador. Pero si no iba Sergio Massa a sentarse con él 12 horas el día de cierre de lista cuando se cortó la luz, Sí. ese día Axel había decidido irse por afuera, con derecho al futuro. Entonces, la estrategia del desdoblamiento es mérito de Axel, absoluto y total de él, y la unidad es mérito de Sergio Massa. Entonces, en el palco del domingo tendría que haber estado el gobernador, Sergio Massa, Carly Bianco, el Cuervo, lo básico del gobierno de la provincia y el Frente Renovador, cerrar ahí el fixture y decir, entendimos el resultado de las urnas, nos vamos a ocupar de reenamorar a los que no fueron a votar de la política, sabemos que son más los que no fueron a votar que los propios que nos han votado. Entonces, a ver, un discurso que abra futuro. Cuando vos salís y decís, bueno, a partir de ahora le hablo al presidente, y la gente te dice, para un poco, flaco, que nadie te dio ese empoderamiento. Nadie todavía te puso el traje, digamos. Todavía no. Claro. Porque aparte, faltan 2 años y medio. Y ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró con éxito ser presidente, salvo el golpe de Estado de Duhalde. Y no ganó la elección, la perdió. Entonces yo creo que Axel se tiene que cuidar, y lo tenemos que cuidar. Que cuando lo quieren subir ya a la candidatura presidencial, le están haciendo un daño. El que lo apura, el que lo quiera tirar a la cancha ahora, le está haciendo un daño, porque él tiene que sobrevivir a cosas que van a pasar, y van a pasar cosas graves en la Argentina y dentro de poco. Entonces vos no le podés dar a un gobernador que va a afrontar una crisis importante, una tormenta. A ver, estamos en un avión que ya sabemos que se va a meter en una tormenta eléctrica dentro de 10 minutos. Y vos querés que el gobernador, que está en la 10ª fila del avión, vaya y se haga cargo de ese piloto. Dejá al piloto que está, dejemos todo como está, esperemos que esto evolucione, no anticipes tiempos.
porque el gobernador va a tener que cumplir con el pueblo que lo votó hasta el 2027. Y la victoria... Si no es Montenegro, sí, ¿eh? O sea, claro. a ver, a vos te votamos para quedarte hasta el 2027, Claro. hacete cargo de administrar la provincia de Buenos Aires hasta el 2027. Cuando Duhalde creyó que ya era presidente, le metieron el asalto al Banco de Ramallo. Entonces, acá no hay que acelerar ningún tiempo de Axel. Hay que dejarlo tranquilo, que gobierne, bajarle la tensión. Hoy mismo yo le escribí y le dije, no hagas campaña, flaco. Ya ganaste y el 26, si vas a ganar también. No necesitas mostrarle a nadie que hace campaña. El gobernador no necesita salir a hacer campaña porque acaba de ganar una elección con los intendentes. La ganó con los intendentes. O sea, los intendentes tienen un gobernador que les responde. Entonces los intendentes, con ese gobernador que le dio los instrumentos para poder gobernar sus distritos, ganaron su distrito. Claro. No tienes que probarle nada a nadie. Y la boleta de octubre es una boleta que no representa el peronismo, es una boleta vaciada de peronismo. Entonces no hay que calentarse por octubre, porque hasta las 6 de la tarde del domingo 7 fuimos todos juntos, pero no fuimos unidos, fuimos juntos. Había un objetivo superior, ganarle al gobierno genocida. Sí. Octubre es otra historia. ¿Y qué boleta quería el peronismo para octubre? Una de una interna, que surgiera de una interna y no del dedo de nadie. Una interna. Cargo partidario, vamos a la interna. Listo, se vota. ¿Quién gana? El que gana gobierna, el que pierde acompaña. La lista se compone por mayoría y minoría. Esa es una boleta peronista. Una boleta armada en una habitación encerrado entre 3 dirigentes, eso Claro. no es una boleta peronista. Entonces en octubre vamos a tener una elección totalmente distinta a la que vimos en septiembre. Sí, porque los únicos peronistas que van a estar en octubre somos nosotros. Con Esa- lo cual, el peronista va a votar la lista confederal, va a votar Nuevo Buenos Aires, va a votar Acuña. El peronista no va a votar a Tayana, ni a Grabois, que Claro. no son peronistas. Por eso la decisión de no ir en septiembre y ir en octubre. En septiembre nosotros no íbamos a estorbar a un solo intendente Claro. ni al gobernador, porque era una elección administrativa provincial. Se votaban legisladores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, presentar una boleta era estorbar al triunfo. En octubre no, porque en octubre, cuando voten a Acuña va a ir al Congreso a terminar con este gobierno. Entonces ya estamos en otra instancia. Ir a terminar con este gobierno es una decisión política que yo tomé cuando le dije al pueblo de la provincia de Buenos Aires hace 1 año y 9 meses, cuando presenté en marzo del 2024 el pedido de juicio político a este gobierno, y el pedido de juicio político lo presenté contra Milei y Villarruel, contra Videla y contra Martínez de Oz. Es contra los dos. Es contra los dos. Pasó el tiempo y ninguno de nuestros diputados, ni los que estaban ni los que se vuelven a proponer, ni firmaron el juicio político, ni acompañaron el juicio político, y algo más grave. Nunca se constituyó la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados. Tenemos 99 diputados. Esos 99 diputados siguieron yendo a las reuniones de bloque, siguieron yendo a la labor parlamentaria, siguieron sentándose en las sesiones, dieron quórum, ganaron y perdieron votaciones y nunca se detuvieron a exigir que una comisión permanente de la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Juicio Político, se constituyera. ¿Por qué? Porque eso muestra que hay un pacto espurio entre los representantes que hemos metido en el Congreso y el Gobierno Nacional para que la Comisión de Juicio Político no existiera. Entonces, cuando Cuño entre, a patadas en el culo se va a armar la Comisión de Juicio Político y a patadas en la cabeza vamos a conseguir los 2/3, porque la pregunta que se va a hacer cualquier peronista bien parido es qué motivo tiene cualquiera de los 99 diputados que tiene el bloque de los Nacampop para no proceder al pedido de juicio político contra Milei. Santiago, ahora nosotros te empoderamos con el voto. Cunio entra. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo es el inicio, el proceso del juicio político? No, lo primero que se tiene que constituir es la comisión, con lo cual lo primero que hay que hacer es denunciar la no constitución de la comisión de juicio político. Y eso es un impedimento para el funcionamiento de la Cámara. La Cámara no puede funcionar sin una comisión Claro. permanente constituida. Vos no podés sentarte en la Cámara de Diputados, el presidente, el impresentable ladrón de Martín Menem, decir, vamos a votar, y vos decís, bueno, me hago el boludo, total, la comisión de juicio político la dejamos a un costado, nos hacemos todos los boludos y seguimos votando leyes. Si la comisión de juicio político no está constituida, es inhabilitante el funcionamiento de la Cámara, porque para eso existe una comisión que se llama Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos de la Cámara de Diputados. Y esa comisión debe impedir que la Cámara funcione si hay una comisión que no está constituida. Claro.
Claro. Esto sería lo mismo que decir, empecemos a jugar la final del mundo entre Argentina y Alemania en Estados Unidos dentro de un año, pero nos olvidamos los linemen. Claro. Bueno, juguemos con el árbitro y ya Claro. está. Juguemos igual. Sin juego de línea. Claro, bueno, no creo que pase. Claro, es Bueno, imposible. entonces, si vos no podés jugar un partido de fútbol, una final del mundo sin lineman, vos no podés sesionar en el Congreso sin una comisión constituida. Sí. Sí, y hay dentro del espacio, ¿no? Del peronismo, de hecho, esta idea que se está instalando también en los medios de que el gobierno, al estar debilitado, puede caer Milei. No, pero eso es una... Primero, el peronismo no necesita golpes de Estado para gobernar. El peronismo tiene fuerza electoral y representación popular. Entonces, cuando te aparecen idiotas como Moreno, Pichetto y todos estos sátrapas que no pueden conseguir un voto ni para ser elegidos para manejar una calecita, se deciden a conspirar. Claro. Y en la conspiración ensucian al peronismo. Porque la sociedad, los pibes jóvenes, el padrón está constituido por un 60% de sub 40, muchachos. Entonces, si los pibes sub 40 escuchan que el peronismo son una manga de runflas golpistas que quieren un helicóptero para Milei y echarlo a la mierda, vos podrás echarlo a la mierda, olvídate que esos pibes te voten. Claro, es porque esos piantavoto. pibes no quieren eso. Ah, es piantavoto, claro. ¿Entendés? Entonces, la pregunta es ¿por qué el peronismo tiene que andar propiciando o predicando golpes de Estado palaciegos y asociados a los genocidas a través de la figura de Villarroel? Es un delirio. Aparte, ¿qué diferencia hay entre un gobierno de Villarroel y de Milei? El de Villarroel te diría que desde el punto de vista político empeora porque Milei representa a los sectores liberales económicos que siempre fueron Martínez de Oz en la dictadura, pero los genocidas asesinos que apretaban el gatillo y secuestraban eran los de Villarroel. Entonces, los dos son nefastos y socios, por eso llegaron juntos al gobierno. Pero decir que la salida de Milei mejora con la llegada de los presos por lesa humanidad es delirante. Es delirante, claro, es delirante, ¿sí? Entonces, el peronismo tiene que entender, porque el que es golpista no es peronista, que cualquier maniobra que diga, che, saquemos a Milei, está diciendo que asuma Villarroel. Y cualquiera que diga que asuma Villarroel de peronista no tiene un choto. Entonces, el proceso de juicio político puede ser rapidísimo. Rapidísimo. Se constituye la comisión de juicio político, se acusa con los 2/3, pasa al Senado la acusación, el Senado resuelve. Con derecho a la defensa. ¿Y sabes por qué? Porque este juicio político que Cuño va a ir a hacer a la Cámara de Diputados para impulsar la caída de este gobierno por la vía institucional y constitucional del juicio político es el nunca más de los liberales en la Argentina. Así como hicimos el nunca más a los genocidas, este es el nunca más a los liberales. Porque cuando vos acuses y ellos se puedan defender y salga la sentencia del Senado de la destitución de Villarroel y Milei, no van a poder victimizarse ante la historia y decirle a la sociedad que nosotros los echamos y dimos un golpe de Estado y vino el helicóptero. Si nos hubieran dejado terminar, hubo un proceso de juicio político, hubo una acusación con 2/3, hubo mayoría en el Senado, te defendiste y te destituimos. Listo, cerrado el libro y la tapa dice nunca más liberales. Entonces con eso terminamos. Ahora, si nos prestamos al juego macabro de impulsar un golpe de Estado, no solo la historia nos va a borrar a nosotros, sino que ellos van a volver. Es hasta hacerle un favor. Es un favor Es en un sí favor. mismo. Es el cómplice. Claro, claro. Ahora, Santiago, estamos analizando lo que pasó en septiembre, lo que puede Perdón. pasar. Sí, Villarroel es el golpe de Estado de un gobierno peronista, es la detención de Isabelita, es la caída de un gobierno peronista votado con el 64% de los votos. A ver si nos entendemos. sí, claro, claro. No es negacionista, es apologista. Pero es mucho peor. Claro. O sea, esa es parte de delitos de los cuales no pudo participar porque no le daba la edad. Claro. Pero en estado de conciencia reivindica su participación si hubiera estado en condiciones. Claro. Es muy fuerte. No, es muy pero, fuerte. Pero a ver, pero entonces ¿a quién se le ocurre decir, como el idiota de Moreno, que Villarroel es peronista? Es insólito. Bueno, entonces pongamos las cosas en su lugar, muchachos. Sí, Primero tenemos que saber qué somos para saber a dónde vamos. Esto no es cualquier cosa, no somos un todo por 2 pesos de Capusotto. Entonces nos juntamos todo y a la carga barraca y que salga lo que salga, total da lo mismo y vamos con Villarroel.
O sea, nosotros tenemos que aceptar el proceso de los tiempos históricos que consagren cambios radicales y rotundos y definitivos. Yo impulso la caída de este gobierno a través del juicio político para escribir el nunca más del liberalismo en la Argentina. Que la caída de estos genocidas signifique que nunca más cruces una calle que se llame Mitre, que se llame Rivadavia, que se llame 3 de febrero, que se llame Urquiza, que se llame Mitre. Entonces, si vamos por todo, no podemos quedarnos a la mitad. Y después de la destitución de este gobierno, vamos por la reforma de la Constitución, que es la única manera de cambiar esto y terminarlo. Entonces, en el camino, todos los que sean moderados son cómplices. Acá no hay ninguna moderación. Evita nos dijo, el peronismo será revolucionario, no será. El que no acepte a Evita y no acepte el concepto revolucionario del peronismo, no es peronista y con nosotros no tiene nada que hacer. Claro, nombrás la Constitución ahí. ¿Cómo es que seguimos con la Constitución de Rojas? Mirá, seguimos con la Constitución de Mitre, después de la de Rojas, la del 49 secuestrada, porque la del 49 está ahí en un cajón secuestrada y nadie la saca. Y obviamente la del 49 ya tiene un estado de obsolescencia, no en lo conceptual, sino en lo práctico, porque el tiempo enterró con polvo aquella Constitución brillante que nos hubiera puesto a la vanguardia de la historia, por lo menos en lo que era el destino de América. Pero bueno, fuimos víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo, el intento de asesinato del general Perón, la fusiladora, de una reforma de la Constitución hecha por Isaac Rojas en el 57 en plena dictadura. Todo eso terminó con otro gobierno pseudo-peronista de origen, con el contrato social roto, por supuesto, que fue el de Carlos Menem, que volvió a negociar con la socialdemocracia una reforma de la Constitución solo para satisfacer sus ambiciones personales en esos términos, y que claramente tenía enfrente el cuco de que venía la alianza, que venía de la Rúa, el Carrió. Sí, todo. Muy bien. Y fuimos otra vez víctimas de los engaños republicanos. Yo mismo acompañé el proceso de reelección porque obviamente nos volvían a plantear la antinomia, ¿es esto o viene esto? Y lo que sabíamos, lo que era de la Rúa y lo que podía venir, volvimos a cometer el error de acompañar disciplinadamente el orden que no había surgido de la urna como había surgido Menem cuando ganó la interna, que ahí tenía legitimidad. Pero básicamente lo que te quiero decir es que el pseudo-peronismo de los 90 volvió a profundizar el unitarismo porteño, porque para consagrar la reelección de Menem se negoció el distrito único electoral con segunda vuelta, se negoció el fin del federalismo republicano, enterrando de esa manera a los gobernadores, sometiéndolos a un pacto de distribución de dinero a partir de la coparticipación que prescribió al año, porque la Constitución reformada decía que el Congreso tenía un año para legislar la nueva coparticipación, no se hizo, o sea que no hay ni siquiera ley de coparticipaciones, de facto. Y murió el federalismo republicano, que no es confederación, sino federalismo, pero murió en la reforma del 94. Entonces el peronismo pasó de la etapa revolucionaria de las luchas sociales y la representación de los trabajadores y de ser el partido de los obreros, a ser una estructura de burócratas ligados a un modelo de reivindicación del capitalismo anglosajón, con un montón de dirigentes que decían que eran peronistas y después se transformaron en CEOs de empresas. Y ahí tenés a la basura de Manzano, con un yate de 100 millones de euros que se le incendia para cobrar el seguro, dueño de medios de comunicación, un tipo que fue presidente del bloque del PJ del año 83 al año 89 y que tenía pretensiones de ser candidato a presidente del Partido Justicialista. Bueno, esa basura hoy es un operador internacional de estructuras de usura internacional, de un capitalismo de usura, que representa lo más nefasto que puedas encontrar en el planeta de esos grupos concentrados y expoliadores. Bueno, el peronismo empezó a viajar a Washington, empezaron a volver diputados con medalla de la DEA, el otro de la CIA, el otro del Pentágono, y fuimos empezando a tener usurpadores del peronismo con terminales en Washington. Y entonces empezamos a hacer un peronismo muy raro, que por supuesto no lo es, lo tomo
como divertimento, un peronismo que canta la marcha, dice combatiendo el capital y después te dice somos capitalistas y bimonetarios. Bueno, claramente es hora de volver a las raíces del peronismo, a las 20 verdades y los 10 mandamientos, porque la doctrina social de la Iglesia es la doctrina del peronismo y la que nos enseñó el teniente general Juan Domingo Perón, y las 20 verdades son las que constituyen el peronómetro. Si no cumplís las 20 verdades no sos peronista, punto, se terminó. No hay más nada para analizar. Se entiende, claro. Bueno, de un lado vemos, ¿no?, este gobierno con la economía supuestamente del déficit cero, y del otro lado vemos una economía que nos proponen de emisión, ¿no?, de aumento del consumo y demás. ¿Cuál es la economía Cunio? Los dos te mienten, porque la economía populista de la emisión monetaria para incentivar el consumo oculta por debajo de esa alfombra renovación de endeudamiento, pedido de créditos internacionales de usura y monopolios de precios en la Argentina, IVA a los alimentos, monopolio de provisión de medicamentos al Estado. A ver, con este gobierno tenés el problema del fentanilo. Sí. Y con el gobierno de Cristina tuviste el aporte de los cheques de Forza y los laboratorios del contrabando de efedrina. O sea, el problema es el sistema. Es un problema sistémico. La República es corrupta y corrompedora. Claro. Si vos para ser presidente de la República necesitas 100 millones de dólares, ningún argentino honesto tiene 100 millones de dólares para una campaña presidencial, los que te ponen la plata te van a pedir que le devuelva los favores. Es clarito. Listo, entonces está terminado. Da lo mismo votar a Tayana que a Esper, con la diferencia que uno te propone populismo para la polenta y abajo pagan la deuda, negocian con el fondo, renuevan créditos usureros, le reconocen la deuda a Macri en el Congreso en pleno gobierno de Alberto y de Cristina. Bueno, es todo igual. En el sentido más profundo de la realidad, son liberales, socialdemócratas, y los otros son liberales libertarios. Pero finalmente todos son socialdemócratas liberales. Nosotros somos tercera posición peronista. La economía nuestra se basa en la producción con valor agregado. De la Argentina no sale un solo poroto de soja que no esté elaborado, no sale una sola semilla de trigo que no esté producida, y entonces vos vas hacia un modelo de reinversión industrial con capital propio. Si vos vas a gobernar una década y no le vas a tocar el culo a los monopolios de la alimentación, sos igual que Milei. Dentro de este sistema republicano no hay revolución. No hay salida. Pero ¿cómo va a haber salida si el modelo republicano se basa en un distrito electoral único con segunda vuelta, para la cual necesitas 100 palos para la PASO y 100 palos para la campaña, 200 palos verdes? Te lo ponen los laboratorios, te lo ponen las mineras, te lo ponen las empresas de petróleo, te lo ponen las gasíferas. ¿Y cómo vas a gobernar a favor del pueblo? Contámelo. Claro, es una trampa que no puede salir. El modelo republicano es del capital de la usura y tiene empleados que llenan los cargos públicos. Ahora hay un éxito muy grande de ustedes, Cunio, Larry, que es instalar ¿no?, la idea y el concepto de la confederación, porque hoy en la mesa de todos los compañeros y compañeras se habla. Tal que no, tal que sí, pero hoy se habla. Hoy te juntás a tomar un café y se habla, la confederación que nos trae Cunio, y la debatimos. Me parece muy bien. Dale. Hay que debatir, claro, y eso hay que debatirlo en el Congreso. Por eso es necesario que el 26 de octubre apoyen la lista de Nuevo Buenos Aires, que metamos la mayor cantidad de diputados posibles, y con Santiago a la cabeza vamos a dar la pelea, ¿no? Tenemos una lista que honra al peronismo, porque Santiago, que es un empresario, aparte es un comunicador de los medios, aparte es un trabajador. En segundo lugar va Mara Ordóñez, que es una compañera que trabaja en la fábrica, delegada de base, que además es parte del consejo directivo de su gremio de químicos. O sea, no está en el sindicato engordando ni sin laburar, sino que está laburando ahí de las 3 de la tarde a las 12 de la noche. La segunda, ¿no? Sí, la segunda, después voy yo, después está la querida Jimena Rigel, que es conductora de los medios, actriz, una persona que conocedora de la cultura, que la estamos pasando tan mal, con un casi 98% de los actores sin trabajo, representantes de los jubilados, un veterano de guerra, Ramón Garcés, que estuvo en Malvinas poniendo el pecho. O sea, representamos lo que representa el peronismo.
¿El peronismo que representa? ¿Es sectario? No. Tiene a toda la comunidad organizada, tiene a todos los estamentos de una sociedad adentro, y nosotros apuntamos a eso. Sí, tal cual. Muy clarito, Larry. Ahora, cuando hablamos del concepto, ¿no?, de confederación, ¿qué pensaba el general sobre la confederación? Mirá, es muy fácil para cualquier peronista que entienda un poco de doctrina y se haya tomado el trabajo de escuchar a Perón. Perón dijo que la columna vertebral del movimiento son las organizaciones sindicales y gremiales de los argentinos y es el movimiento obrero. Cuando dice eso, ya existía, antes que él fuera presidente y antes que se produjera el 17 de octubre y él le dijera a Farrell, quiero elecciones ya, sí, existía algo que se llamaba CGT. Y cuando Perón dice que la columna vertebral del movimiento es la CGT, dice que la columna vertebral del movimiento es la Confederación General del Trabajo. Esa CGT. Él habla de la organización, no de los gordos traidores. Él habla de la organización. La organización es confederada, con lo cual nos dice a los peronistas que la columna vertebral del movimiento es una confederación. A partir de ahí está abierto el camino de la interpretación. ¿Por qué? Porque cuando él asume el gobierno y empieza a hacer las grandes transformaciones con el primer plan quinquenal y llega a la Constitución del 49, pone en marcha lo que él cree que va a ser un largo periodo de gobierno bajo la nueva Constitución. Y eso se interrumpe con las bombas sobre la Plaza de Mayo. Entonces la segunda etapa confederal de Perón nunca llega, porque es interrumpido el proceso a partir de la violencia armada. Y eso desata después la tragedia argentina de la devolución de la violencia armada genocida liberal con la violencia armada de la resistencia, que deriva después en actos subversivos delirantes de agrupaciones que no habían entendido que con la llegada de Perón se había acabado la resistencia y había que gobernar. Entonces, obviamente, la tragedia argentina se basa en la no comprensión de algo que Perón después, 12 años después en el exilio, él da un reportaje y dice, yo me equivoqué, los tendría que haber matado a todos. Entonces, obviamente, lamentablemente la historia ya está escrita. Él se equivocó, como él mismo lo dijo, y a partir de ese error se desencadenó la imposibilidad de que la Constitución del 49 estuviera vigente para el desarrollo de la Argentina, y la segunda etapa confederal a la que nos convocaba Perón diciéndonos que nos confederáramos en el movimiento obrero, nunca llegara, porque el Perón que vuelve en el 73 es un Perón viejo, que vuelve para reconciliar a los argentinos de la sangre y ya no tiene tiempo de avanzar porque muere. Entonces, básicamente, la confederación es el instrumento del peronismo porque la organización del movimiento obrero que Perón nos hereda es confederal. Perón no dijo abandone la Confederación General del Trabajo y armen otra cosa, una cooperativa. Dijo la columna vertebral es el movimiento obrero. El movimiento obrero está organizado en la Confederación General del Trabajo. Así que cualquier otra interpretación es maliciosa o de un ignorante. Bien, se entiende. Estamos tratando de tocar todos los temas que abarquen adentro de esta hora. ¿Qué está pasando qué va a pasar con el gobierno, ¿no? La gobernabilidad, con lo que pasó en septiembre, con lo que pueda pasar en octubre? ¿Qué va a pasar con los gobernadores? La relación del presidente con los gobernadores, con la mesa que se armó. A ver, veta el ATN. Hace lo que vinieron a hacer. Con lo cual no hagan ninguna interpretación, no esperen que el gobierno haga una lectura democrática de la elección, porque es pérdida de tiempo. El gobierno vino a hacer lo que está haciendo, a destruir la Argentina, balcanizarla, nos quieren como Yugoslavia o Palestina y vinieron a eso. Alguien sembró una frase durante el macrismo, que fue la basura del rabino Berman, ese inmundo ser humano que solo se parece a un ser humano porque respira, cuando dijo que a la Argentina había que partirla y dividirla. Bueno, vinieron a eso, lo están ejecutando. El macrismo terminó el ciclo de endeudamiento salvaje y criminal después que Cristina le entregó un gobierno totalmente desendeudado, porque esa es a favor de Cristina. Cuando entregó el gobierno estaba totalmente desendeudado en términos de carpeta de crédito, y ellos salvajemente y de manera criminal y pornográfica la usaron para volver a endeudar a la Argentina, al punto que a los 2 años ya no tenían más crédito y fueron a pedir el crédito extraordinario de campaña al Fondo Monetario. Después de ese proceso de endeudamiento criminal viene este segundo gobierno asesino
que decide ser el síndico liquidador de esa deuda. No nos van a dar tiempo a nosotros a reconstruirnos. Ahora ya vienen a liquidar. Entonces dicen, basta, el endeudamiento ya lo hicimos 100 veces y estos peronistas de mierda los levantaron los endeudamientos. Entonces no les demos tiempo. Nosotros lo endeudamos, vinieron ellos 4 años, ahora liquidemos antes que vuelvan y lo arreglen. Entonces están en la etapa de liquidación, por lo cual no esperen que el gobierno haga lecturas electorales, les chupa un huevo la elección. No les interesa. Ellos se van a tratar de mantener a sangre y fuego hasta el 2027 para liquidar la Argentina. Entonces, ley que salga la vetan, no procede el veto, te la judicializan. Claro, sí, sí. Listo. Y siguen destrozando la Argentina. Si no hay un juicio político, no cerramos la etapa del nunca más a estos genocidas y hay una continuidad de modelo republicano, venga quien venga atrás, esto, la suerte está echada. Claro, claro, porque aparte uno piensa, ¿no? Lo has dicho muchas veces, Santiago, de esta manera, estamos en terapia intensiva, ¿no? Coma 4 y pronóstico reservado. Claro, y esto te siguen profundizando. Digo, ¿a dónde llegamos? ¿Hasta dónde nos entra? Yugoslavia y Palestina. Siempre hay un sótano más abajo. Nadie piensa en lo que nos escucha que el sótano es el último nivel que podés encontrar en el subsuelo. Podés seguir bajando. Podés ser Nigeria. Podés ser un país africano sin nombre. O sea, si querés seguir bajando, vas a poder seguir bajando. No hay piso. No hay piso. Aparte, fíjate vos lo que hicieron con el tema de los ATN, ¿no? Votan los diputados en contra del veto de la ley de discapacidad y en la misma sesión compran con algunos ATN, algunos diputados, para que voten en contra de la jubilación. Y ahora nombran a un ministro de gobierno que es parte de la jefatura de gabinete, es más de lo mismo, sí. Se gastan más plata porque abren un nuevo ministerio, lo que significa tener una estructura ministerial, y lo primero que hacen es vetar los ATN. Fíjate, sí, grado de delirio. locura o delirio, Sí. o planificación que tienen, ¿no? Como Sí. yo coincido con Santiago, debe ser uno de los mejores presidentes en el sentido de que lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo y lo está profundizando. Claro, ¿no? claro. Sí, Es una profundiza locura. lo que dice. Claro. Está muy bueno el tema que trajiste, Larry. Catalán, ¿qué hay atrás de la designación? Nada, para mí, para la girada. ¿Qué es esto? No, para mí, para la girada, para que estén hablando de eso, hablen de cómo van a rearmar, reaccionó el gobierno, Santiaguito Caputo, la mar en coche, y mientras tanto están tratando de reordenar cómo hacen la campaña para el 26 de octubre, Karina con los chorritos de los Menem y lo de los pibes de la Fuerza del Cielo con este Santiaguito y esos muchachos que andan por ahí, ¿no? Sí, y toda esta gente. Y mientras tanto, el 3% nada, el chorrido de la Vicon Libra no se sabe nada y así un montón de cosas. Con información que manejan, de hecho están atrás de todo Bueno, lo que perdona, pasó no con fue el ninguno Libra. de los 99 diputados viajó a Estados Unidos a averiguar, a investigar. El único que viajó fue Cunha. Sí, claro. Bueno, cuando estaba en Estados Unidos saliste por Zoom acá. Pero claro. No sé si recordás, Santiago. ¿Van a enfrentar a la justicia realmente? ¿Puede pasar algo con Karina? Ahora la van a citar 2 veces, ¿no? A la Comisión Libra. ¿Qué va a pasar? Volvemos al peronismo doctrinario. Cuando no quieras hacer una mierda, arma una comisión. Claro, bueno, eso lo decía, claro. Entonces, a mí estos pelotudos no me distraen un segundo con esas huevadas. Aparte, yo participé de la comisión de investigación Ítalo, del caso Ítalo, de la doble venta de la Ítalo con Martínez de Oz en el año 83 hasta el año 85. Durante 2 años hicimos la primera investigación de una comisión investigadora parlamentaria en la democracia moderna, que terminó en nada. Con lo cual, yo ya pasé por esa experiencia y tengo absolutamente claro que esas comisiones no sirven para un carajo más que para imprimir 2 libros al final que dicen qué es lo que hiciste, qué es lo que averiguaste y que no tiene ninguna implicancia real en la vida de los argentinos y que a la justicia le importa un carajo lo que le lleves, van a seguir siendo la familia judicial. El peor de los poderes del Estado republicano, el más miserable, el más repugnante, el más vomitorio, es la justicia. Entonces, mientras nosotros sigamos permitiéndole a la justicia que se autodefinan como si fueran la andrángueta calabresa o la mafia napolitana, la camorra napolitana, la Argentina no tiene destino. Por eso en la reforma de la Constitución hay que terminar con el Poder Judicial como poder del Estado y transformarla en un servicio público, quitarle todas las prerrogativas que los transforman en vitalicios, eliminarle sus derechos a no pagar impuestos, terminar con todos los jueces federales y fiscales federales nombrados por este sistema, hizo facto en el primer día en que se constituye
el Pleno de la Constituyente y reemplazar todo el sistema judicial por un nuevo sistema judicial de servicio público. Esto implica que los jueces sean elegidos por los colegios de abogados y destituidos por los jueces de abogados, por los colegios de abogados, no por la política, que los fiscales sean elegidos por el voto popular y las sentencias dictadas por tribunal popular. Con lo cual, el juez de una causa ya no es un juez de sentencia, sino un juez de aplicación. La sentencia la dictamina un tribunal popular y los fiscales son elegidos por el pueblo, no tienen contacto ni con el jurado que sentencia, ni con el juez que aplica. De esa manera, la única manera que vamos a transformar estos miserables de la justicia federal argentina y los delincuentes de la Corte en algo que tenga una sustancia democrática y constitucional, para lo cual también proponemos que en la Confederación la Corte Suprema de la Nación esté integrada por un miembro de cada provincia. Suena hermoso. Es lo que hay que hacer. ¿Se puede enfrentar a esta justicia de esa manera? Cuando se constituye el Pleno para la reforma de la Constitución, juran, se sientan, se abre a debate en la primera sesión de la reforma de la Constitución. Los constituyentes son soberanos. Al ser soberanos, todos los poderes del Estado cesan en funciones y están a disposición de lo que resuelva el Pleno de la Constituyente. Claro. Con lo cual, el primer día yo propongo la destitución de todos los jueces y fiscales federales hasta que no quede ninguno, el pase a disponibilidad de todos y el enjuiciamiento de todos. Así de clarito. Bueno, nos quedan 10 minutos. Me gustaría que el próximo gobierno peronista, ¿qué es lo más urgente para empezar a recomponer todo este desastre que está afectando a todos los sectores? Porque no hay un sector que no haya sido afectado con esto. Primero tenía que ser peronista. Primero un gobierno peronista. Claro, pero para definírtelo, porque si no parece que nunca dejamos claro lo que charlamos y lo que charlamos hace 10 minutos. ¿Qué es un gobierno peronista? ¿Un gobierno republicano que recibió 100 millones de dólares de las corporaciones para hacer gobierno? Que se lo metan en el culo, eso no es peronismo. Entonces, dejemos de hablar de gobiernos peronistas en este sistema. Este sistema está hecho para que el peronismo nunca gobierne, jamás. Entonces, si queremos una revolución, no es pensando qué tendría que hacer un gobierno peronista, qué tendría que hacer... Hay que cambiar el sistema para que cambiar el sistema, venga el gobierno peronista. Si no venimos por una reforma de la Constitución, no vengamos nunca más, porque somos funcionales al sistema de saqueo del pueblo argentino. Entonces, terminemos con este verso. Terminar con Milei no es para volver a Alberto Fernández. Terminémosla con la pelotudez, muchachos. Nosotros tenemos grandes responsabilidades históricas. Nosotros somos López Rega y el corrupto degenerado de Alberto Fernández. Entonces, nosotros hemos sido demasiado cómplices de todo esto. Nosotros fuimos Menem. Entonces, terminémosla, muchachos. Terminémoslo de verdad. Si vamos a plantearle a la sociedad una revolución peronista, terminemos de hablar boludeces. Cuando venga un gobierno peronista, primero, ¿dónde está la interna para definir quién es el candidato peronista? ¿A dónde está? ¿Quién la hizo? Yo te voy a hacer escuchar a Antonio Cafiero. Sí. Para que lo escuchen todos. Y después te voy a hacer escuchar a Perón. Entonces, ahí se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Mirá, este es Antonio Cafiero. Sí. Espero que lo escuchen todos. Parece que lo hubiera dicho ayer y que no estuviera muerto. Mirá. Podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿Qué hacemos con un partido que duerme? ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? Que no se anima a criticar. Y la vida, como decía Perón, es la lucha. Y sin lucha sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. Por eso nos desprestigian. Bueno, ese es Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, llamando a la vida interna del partido. Cumplió con su palabra, le dio la interna a Menem y perdió. Lo dijo ayer esto. Entonces lo que hay que hacer es, primero, ¿qué tiene que hacer un gobierno peronista? Como dijo Larry, primero ser peronista. Y para ser peronista tiene que haber una interna. Y ahora te voy a pasar a Perón. Sí. Así los boludos dejan de opinar estupideces y de hablar en nombre del peronismo al que no pertenecen, porque nunca estudiaron a Perón, nunca leyeron a Perón y no tienen la más puta idea de lo que es la doctrina peronista.
Entonces, a partir de ahí, de los ejemplos vívidos de la doctrina y de las enseñanzas de Perón, se habla de peronismo. Y si no, armate un partido progresista y dejanos de hinchar las pelotas, porque el peronismo no es furgón de cola de nadie. Esa es la realidad. Larry, mientras busco esto, dale vos. No, lo que plantea Santiago es verdad. Yo creo que hay que hacer una gran interna nacional para legitimar las conducciones. ¿Cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires el presidente del Partido Justicialista sea Máximo Kirchner, al cual no conozco personalmente, pero habiendo tantos intendentes que se demostraron en la elección del domingo 7 el trabajo que hacen? O sea, no hay un intendente que maneje el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué méritos tiene Máximo Kirchner? ¿No debería haber estado en el escenario con Axel? Máximo. Sí, esas son prerrogativas del gobernador. Después de haberle abierto fuego amigo al gobernador. Claro, lo volvió loco, preguntarle al Cuervo Larroque. Yo creo que debería haber estado solamente el gobernador y algunos más de su gabinete y nada más. Y en todo caso los intendentes que fueron los verdaderos ganadores de eso, ¿no? Sí. Y esto, lo que decía Antonio, la lucha. Hay que reivindicar lo que fue la resistencia del 55 al 72. Mi padre y nuestros padres formaron parte de esa lucha, ¿sí? Y no tenían nada, como decía Antonio, perseguidos, torturados, lo metían en cana. No tenían recursos y sin embargo lucharon, pelearon hasta que volvió Perón, ¿no? Sí. Nosotros reivindicamos, porque la Constitución te ampara, a la lucha armada en épocas de dictadura, pero no la reivindicamos en épocas de democracia. Entonces no hay que olvidar que muchos de estos muchachitos que ahora quieren ser diputados fueron los tipos a los cuales Perón los echó de la plaza porque eran los estúpidos e imberbes que estaban gritando, ¿no? Entonces hay que respetar un poco. Y bueno, a ver, viejo, yo te gano o conduzco y vos me acompañás. Estaba viendo una foto ahí cuando volvió la selección del 90 de Italia, que fue a visitar a Menem, y atrás de Menem estaba Cafiero. Había perdido la elección interna y bueno, el tipo fue, se la bancó, ¿sí? Seguía acompañando el proceso. Porque eso es lo que es la democracia interna de un partido. Es muy simple, ¿no? Yo soy del distrito de Escobar y me acuerdo que perdimos una interna y mi padre entró como concejal por la minoría y bueno, y no hay ningún problema. Se reparten los cargos como deben ser. Entonces vos tenés a todos los muchachos adentro, tenés a toda la gente adentro y hacés que formen parte del proyecto, ¿sí? Y si no te gusta, volvé a ir a una interna y tratá de ganar, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, Larry venía de una historia larga de militancia, una trayectoria larga de militancia. Sí, yo como ponerle año de inicio, me acuerdo, fue en 1980, porque yo fue el año que entré a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y justo ese año los que habían sido intendentes del peronismo en el 73, ahí en la primera sección electoral, por ejemplo, Merino, que había sido intendente de Morón, Migliosi de San Martín, sí, el Nene Vivian de San Fernando, Luis Lago Marcino de Pilar y el querido Gavino, que además había sido uno de los pocos sobrevivientes de los fusilamientos de León Suárez. Entonces yo me formé con toda esa gente, ¿no? Yo no vengo de una orga ni de la izquierda revolucionaria ni nada. Vengo de trabajar de esos tipos peronistas de Perón de la primera hora, ¿sí? Entonces, nada, era eso. Era simplemente eso, y muchos, como dice Santiago y como decía Antonio ahí, dieron la vida por Perón. ¿Para qué? ¿Para que tengamos esto ahora? No, muchachos, un poco de respeto a eso, ¿no? Muy bueno, Larry. Antes de irnos, tengo acá una pregunta que nos traslada. Tenemos un columnista en el programa, sí, tenemos una sección que se llama No se puede vivir sin Perón, a cargo del doctor Rodolfo Parisi, que quiere preguntar, Cunio diputado, ¿abriría el juicio por la verdad sobre el cercenamiento de las manos de Perón? Mira, la investigación sobre el acto subversivo de violar la dignidad de la muerte del teniente general Juan Domingo Perón lleva muchos años. Se puede hacer una investigación o reabrir una investigación porque es un hecho que involucra a un jefe de Estado, con lo cual debe ser de investigación permanente y abierta, igual que los delitos de lesa humanidad. Sí. Como es la muerte de Rucci, que todavía está esperando justicia. Entonces, obviamente que se puede trabajar sobre eso, y yo no creo que tenga que ser un juicio de la verdad, debería ser una investigación que lleve a la captura de los responsables con sentencia y ejecución.
Bien, entendido, clarito. Bueno, ahí Santiago está buscando un Sí, video de Perón. ¿No lo pero- tenés ahí? No, a Yo ver, te lo pasé. me alcanzás mi celular a ver si lo La verdad tengo. que quisiera cerrar Claro. con Perón para que se entienda. Sí, tenemos ahí, nos queda... Cerramos con el audio de Perón. En el medio, Larry, ¿cómo ves a Román? Méteme ahí, en Boquita. Y bueno, Román es un poco llevado a la política nacional lo que está pasando en el país, ¿no? Quieren meter a Boca como una sociedad anónima del fútbol, usar a Boca para hacer un gran negocio, porque Boca es el club más grande de la Argentina y bueno, sucede eso. Vos imaginate que, viste lo que es el mundo Boca, Paredes Sí, claro. empezó a romperla, anda bien, Boca gana 3 partidos y ahora parece que es el amante de Evangelina Anderson. Toda una locura que lo único que hace es para hacer daño. No aparecen en otros, ¿te das cuenta? Boca empata 4 partidos y hay crisis institucional. River empató 4 partidos y no pasó nada. Claro, aparte a Brito ni le conocemos la cara, No, ni pero te lo no, muestra. claro, pero Brito ganó menos campeonato que Román. O sea, el dirigente del fútbol o sea, Román y Brito entraron como vicepresidente al mismo tiempo Sí. y después como presidente al mismo tiempo. Claro. Boca fue el equipo en los últimos 6 años que más copa ganó. Sí. Te guste o no, no lo digo yo, entra a internet y te fijás. Bueno, entonces ¿cómo es? Es muy obvio, se ven en los hilos, ¿viste? Entonces cuando vos ves que hay canales de televisión deportivos cuyos dueños son socios de Macri, vos decís, bueno, es todo muy obvio, muy obvio. Sí, ¿no? claro. Así que bueno, yo soy militante del mundo de Boca hace 25 años que participo en la agrupación Nuevo Boca que lideraba Roberto Digón y ahora Sí. Silvia Gotero, y bueno, entonces yo sé cómo es el tema, ¿no? Sí, y es evidente lo que le hacen a Román. De hecho, creo que es el único presidente del club Acá de lo fútbol que encontré. se habla Encontraste, tanto. perfecto. Ahí está. Escuchá. Bueno, a ver, veníamos entonces diciendo cuando vuelva un gobierno peronista. Sí. Bueno, en un gobierno peronista, según Juan Domingo Perón, y el que diga que es peronista y niega Perón es un sucio infiltrado. Esto es lo que dice Perón. No soy yo el que determina candidaturas, sino el movimiento. Si el movimiento lo determina así, yo cumplo la determinación de mi movimiento. En nuestro movimiento no existen dictadores. Es un movimiento democrático que hace lo que quiere el pueblo y no sirve otro interés que el del pueblo. En consecuencia, yo soy un esclavo de ese pueblo. Con mucho gusto. ¿Se entendió Claro. o les hago un dibujito? Claro, ¿no? Entonces, cualquier pelotudo que crea que la conducción es vertical porque resulta que surgido de la voluntad de nadie, sin discusión del movimiento, sin asamblea, sin debate de las organizaciones libres del pueblo, Menganita es la líder natural de la chota. Acá no hay líder natural de nada. Si no elige el movimiento, nadie lidera nada. Y si Perón estaba dispuesto a aceptar las candidaturas que se proponían desde la organización movimentista y era Perón, el resto a cerrar el culo. Entonces lo que necesitamos para volver a tener un gobierno peronista, del movimiento peronista, y recuperar del secuestro al partido justicialista, se necesita una elección interna donde todos vayan con su propuesta y los afiliados de una reafiliación nacional masiva, o sea, anular todo padrón trucho de los que todavía existen y volver a reafiliar y volver a elegir. Hasta que eso no pase, no habrá gobierno peronista. Serán cualquier cosa, pero no serán un gobierno peronista. Y si son republicanos, no son peronistas. Porque si van a seguir manteniendo los privilegios del Poder Judicial, los privilegios de las corporaciones, los privilegios de los monopolios, los privilegios de los oligopolios, el pago de la deuda externa ilegítima, ilegal e impagable, si van a seguir haciendo populismo de emisión monetaria para llegar a la hiperinflación, o van a venir desde la otra punta a hablarnos de ajuste criminal, que es el mismo, pero con hambre, en materia de pueblo, y después viene el alivio de un plato de polenta y te dicen, bueno, ahora vamos a seguir fundiendo la Argentina, pero por lo menos conmigo comés. Nada de todo eso es peronismo. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. En octubre entonces es Torino o Moto. Ni hablar. Torino o Moto. Así es. Siempre Torino, nunca Moto. Eso es. Claro. Siempre Torino, nunca Moto. Aparte el Torino lo maneja Olarri, lo maneja Cuno, la Moto ni la manejaba Sperna. La manejaba Barra Brava. Espero con ansia que Mañeto
tenga ganas de ver cómo le bajo los dientes a Sperm en un debate y podamos estar mano a mano con el narcodiputado, a ver si es tan guapo como dicen. Lo único que hay que prohibirle es que venga con una Sean Lambreta o algo de eso para salir corriendo. Nos vamos, un gusto haber tenido acá a Santiago Cuno, qué espectáculo, y a Larry de Clay, y Hugo Varela que quedó afuera, ¿trajo la guitarra? No, vino en función de guardaespaldas. Está de guardaespaldas, bien. Sí, es temible, no poquito atemoriza la sociedad. Tremendo. Hay compañeros esperando, para conocerlos y para Les mando un charlar abrazo ahora, a todos y les pido el 26 el compromiso de votar y hacer votar la lista de Nuevo Buenos Aires y del Movimiento Confederal Argentino, que es la única boleta peronista que vas a encontrar en la boleta única electoral. Y para terminar con este gobierno, Dogo mata León, meternos en el Congreso, que el resto me encargo yo.